la familia, NIDCA, ven un poco de eso. Y la guía tiene solamente algunas partes chiquitas, como muy acotadas de lo que es la evaluación general. Es como para que ustedes, y tiene como algunos otros lineamientos, pero es como para que, bueno, tengan en cuenta que hay algunos instrumentos que nos permiten evaluar cuán vinculados con el cuidado centrado en el desarrollo está adaptada a nuestra unidad. Esperamos un minutito más y que a ver si se conecta alguien más y ya arrancamos. Voy a ir compartiendo pantalla. Capaz que agregarles que este instrumento y después otros que vamos a estar compartiendo son parte del FINE, que en realidad se escribe F-I-N-E, y se pronuncia FINE, o más o menos así, porque mi inglés no es muy bueno, que es un plan de estudio que se da, es un plan de estudios a nivel internacional, que el objetivo es mejorar el cuidado del desarrollo centrado en la familia, en las unidades y en los servicios neonatales. Este FINE, este programa, se basa o viene o se fundamenta en la teoría sinactiva de la organización del desarrollo y la conducta del recién nacido, y se basa en el NIDCAP, que también es otro programa que el objetivo del NIDCAP es más el cuidado individualizado del neurodesarrollo del recién nacido. En realidad se está tratando de publicar mucha evidencia vinculado a las bondades del NIDCAP, con muchas dificultades, porque como ustedes saben, todo lo que es investigación vinculada al recién nacido y los beneficios del cuidado en el neurodesarrollo es como muy difícil de comprobar, pero bueno, le queríamos contar que en realidad hace parte de un programa de formación internacional, y bueno, y hay varias herramientas que están muy buenas, que son herramientas de autoevaluación para el servicio, de evaluación de las prácticas que están teniendo el equipo, y bueno, y en los talleres lo vamos a retomar. Dale. Pensé que quería decir algo más. No, yo le subí un documento hoy que encontré que es una especie de revisión, no es una revisión bibliográfica de unas chilenas que hicieron una revisión de últimos aspectos relacionados con el cuidado para el neurodesarrollo, y bueno, hablaban un poco de esto, de lo difícil que es generar evidencia, sobre todo porque estos programas tienen mucho foco en la individualización de los cuidados. La mayoría de las investigaciones están muy basadas en protocolos muy estandarizados, y cuando uno hace una investigación que parte de la individualización de los cuidados, es muy complejo como evidenciar los beneficios del cuidado. Bueno, igual cuidado centrado en la familia y algo de NIDCAP ya tiene bastante evidencia que avalan que son buenas líneas del cuidado. Bueno, lo primero que vamos a ver, y en realidad todos seguramente lo tienen... esperen que compartí sin audio. Lo primero que vamos a ver es un video, que es un video que seguramente para todos no, es cotidiano, y bueno.
En realidad el video tiene como un objetivo principal, es que visualmente logremos identificar las diferencias sustanciales que existen. Esperen porque voy a cerrar la ventana, porque no sé si escuchan a mis vecinas que están pasándola bien, ya ven. Ellas están de fiesta y yo estoy trabajando, entonces me generan malestar. Bueno, no, el punto es que en realidad lo primero que tenemos que pensar cuando empezamos a hablar de cuidado para el neurodesarrollo tiene que ver con que las condiciones en las que un feto debería crecer y desarrollarse son muy estables, muy limitadas, son determinadas para que ese cerebro y ese desarrollo se dé en unas determinadas condiciones. Entonces, la mayoría de los programas que están relacionados con el cuidado para el neurodesarrollo siempre hacen como mucho hincapié en esto de que el equipo de salud tiene que tratar de promover acciones que hagan que el ambiente en el que ese recién nacido, sobre todo recién nacido pretérmino, se desarrolla, sean las más cercanas a las que sería el ambiente intrauterino. Porque en esas condiciones es donde el cerebro se desarrolla de la mejor forma, o de la forma o sin determinadas situaciones de estrés que son las que generan alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, a modo de introducción, el neurodesarrollo han sido cuidados que han cada vez más y siendo incorporados en las unidades de cuidados neonatales, porque cada vez más tenemos bebés más prematuros que sobreviven. Y además tenemos bebés que cada vez más prematuros sobreviven y tienen más morbimortalidades y alteraciones en su desarrollo a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, los cuidados tienen que ser, cuanto más precoz y más prematuro sea el bebé, más centralizados en su neurodesarrollo y en los cuidados para el neurodesarrollo, porque van a ser determinantes de la evolución de ese bebé y las complicaciones que ese bebé pueda tener. Volviendo a las condiciones intrauterinas, por más que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo por cuidar de la mejor forma un bebé, fuera del útero nunca vamos a tener ambientes exactamente iguales a las que son intrauterinos. Por lo tanto, el cerebro de ese recién nacido siempre se va a desarrollar en diferentes condiciones. El objetivo es que las condiciones sean lo menos estresantes para ese recién nacido y que promuevan más el vínculo centrado en ese bebé, en su desarrollo, y en la familia van a ser los que van a la expresión máxima de disminuir la morbilidad asociada a los cuidados de esos bebés, ¿sí? Hay mucha evidencia que habla de que las alteraciones en el neurodesarrollo tienen mucho vínculo con las patologías de base de ese recién nacido, la gravedad de ese recién nacido, pero además la exposición continua a situaciones de estrés que presentan esos bebés en las unidades de cuidados neonatales. Mucho más enfatizadas en las unidades de los países en vías de desarrollo, donde muchas veces los recursos no siempre son hablemos entre comillas, ideales, porque tampoco es que necesitemos demasiados recursos para tener un foco en el neurodesarrollo, ¿sí? El cerebro del bebé es inmaduro y su migración neuronal y su evolución de la corteza cerebral se va a ir gestando y va a ir creciendo a medida que ese bebé vaya creciendo fuera del útero en los bebés prematuros. Por lo tanto, vuelvo a insistir en esto de que es muy importante las acciones que el equipo de salud toma en relación a los cuidados de este bebé. Y vamos a ser y lo digo entre comillas, los que moldeemos los cerebros de esos bebés en desarrollo.
Por tanto, tenemos que ser conscientes que nuestras acciones tienen un impacto, y muchas veces no tenemos magnificado la repercusión de nuestros cuidados neonatales en esos bebés que se van a la casa, crecen, se insertan en una familia, en el mundo, en el sistema educativo, y muchas veces los perdemos, como contaba Nora, muchas veces no tenemos cuantificado. Sería lo ideal contar, hay algunos servicios que cuentan, otros que no, pero sería lo ideal contar con una policlínica de seguimiento que nos permitiera como una devolución de la repercusión de nuestros cuidados a mediano y a largo plazo, cómo esos bebés prematuros que fueron cuidados en nuestra unidad de cuidados intensivos están creciendo y se están desarrollando, y cuántas son las secuelas que esos bebés, o las morbilidades que esos bebés tienen a punto de partida en nuestros cuidados. Muchas veces tener una devolución de cómo están creciendo y desarrollándose esos bebés nos permite identificar, no sé si la palabra es fallas, pero dificultades que tenemos para priorizar el cuidado centrado en el desarrollo. Entonces, todos los programas, y en realidad la idea de los cuidados centrados en el desarrollo, como decía Luciana, muchos tienen que ver con el cuidado individualizado de ese recién nacido, y cómo el equipo de salud logra brindar cuidados específicos para ese niño en el momento de que ese niño lo necesita. Estamos muy acostumbrados nosotros a trabajar por rutinas de trabajo, los servicios, a tal hora se hace tal control, a tal hora se baña, a tal hora se pesa, sin importar la situación en la que ese recién nacido está. En contraposición de eso, los cuidados centrados en el neurodesarrollo hablan de que nosotros tenemos que intentar interpretar qué es lo que ese recién nacido está viviendo, cómo está, y si está en oportunidad que nosotros realicemos una intervención. Por lo tanto, el primer concepto relacionado con el cuidado para el neurodesarrollo es que nosotros, como equipo de enfermería y como los que estamos mayor cantidad de tiempo con esos bebés prematuros, tenemos que identificar que la valoración de ese recién nacido y la interpretación de sus conductas son la herramienta principal que nosotros tenemos para evaluar a ese bebé, identificar las dificultades o las alteraciones que está teniendo ese bebé. Por lo tanto, la valoración, que es algo en lo que siempre como hacemos, la hacemos nuestra, es nuestra herramienta principal para leer cómo se encuentra ese recién nacido en los distintos momentos del día o de su evolución. Por lo tanto, lo primero y lo importante es la valoración, es lo principal que tenemos que aprender a identificar en los recién nacidos. Ahora vamos a hablar más específicamente de cómo lo hacemos, pero sí que es la evaluación visual de recién nacido, de su conducta, es importantísimo en los cuidados para el neurodesarrollo, ¿sí? Como les venía diciendo, el crecimiento del cerebro de ese bebé se va a dar en un ambiente totalmente diferente al que debería darse, que es intrauterino. Y todo lo que el entorno en donde ese bebé se encuentre, ya sea, y vamos a hablar de un primer concepto, el microambiente donde ese bebé esté, que es su incubadora y su espacio individualizado, como el macroambiente, que es el lugar donde, en la unidad neonatal donde ese bebé está, va a generar estímulos a ese bebé que pueden generar cierta sobrecarga sensorial que puede impactar negativamente en su desarrollo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero todos los estímulos que nosotros le brindemos a ese recién nacido le va a generar nuevas conexiones neuronales y nuevas interacciones en su sistema nervioso central. Por lo tanto, ante la sobrecarga, ante el permanente estímulo, vamos a empezar a generar situaciones en la corteza cerebral o en el cerebro que no son las que deberíamos generar o promover, ¿sí? Como les decía, la valoración y la interpretación de las conductas es nuestra principal herramienta y es algo con lo que tenemos que trabajar mucho. De hecho, todos los programas, como dice Luciana Alfine, o el programa que está relacionado con el NIDCAP, que surge de NIDCAP, o algún otro programa que evalúe el recién nacido y el entorno,
tienen guías muy importantes en relación a las conductas de ese recién nacido, son la herramienta principal de cambio en las unidades, ¿sí? La valoración va a ser la que nos va a definir cuándo tenemos que actuar y de qué manera, y hasta cuándo ese recién nacido tolera nuestras intervenciones. Hay momentos en los que los recién nacidos, siempre hablando de los bebés prematuros, ¿no? No toleran que le hagamos más procedimientos, no toleran que los sigamos manipulando, y nos lo va a manifestar de alguna manera. La clave es que nosotros como cuidadores de esos bebés logremos identificar que nos está diciendo, bueno, ya hasta acá toleré lo que me estás haciendo, no aguanto más, y voy a empezar a generar conductas que te manifiesten lo que estamos haciendo. El por qué me encantaría saber a qué se refiere. Si las chicas me dan más información, les contesto. Bueno, lo que yo les decía, los bebés... Ay. Ahora vamos a ver cuáles son las conductas que los recién nacidos empiezan, no sé si esa es la pregunta, pero ahora vamos a ver cuáles son las conductas que el recién nacido tiene o manifiesta y ante las cuales nosotros tenemos que identificar que ese bebé no tolera, muchas veces, y sobre todo en los momentos del día donde los controles incluyen más actividades, por ejemplo, no sé si en todas las unidades o en su unidad funciona así, pero muchas veces en muchas unidades, no sé, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la tarde, hay que empezar a cambiar la incubadora, cambiar la cama, no sé, hacer las medidas antropométricas, un montón de cosas que el servicio en cierta medida exige, pongámoslo entre comillas, y muchas veces el bebé, no lo hablo en líneas generales, o sea, lo hablo en líneas generales, hay bebés más críticos que toleran menos procedimientos, y eso las compañeras que trabajan en las unidades lo saben, pero llega un momento que el bebé empieza a generar manifestaciones, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, pero por ejemplo, apneas, caídas de saturación, inestabilidad térmica, conductas en su comportamiento, por ejemplo, ahora las vamos a ver, pero conductas faciales, movimientos específicos que son indicación de que alteraciones en la perfusión, son todas alteraciones que nosotros tenemos que ir identificando. Laura dice que lamentablemente no existe, yo asumo que me está diciendo a la posibilidad de poder individualizar los cuidados, y yo le digo a Laura que no es tan simple de modificar, pero en muchas unidades neonatales, en la mayor cantidad de los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo, ya han implementado programas de cuidados individualizados. De hecho, hay algunas unidades de nuestro país que van en camino a eso, por ejemplo, como por ejemplo el mínimo manejo manual, que de todas formas sigue siendo como generalizado. Por esto yo no les quiero decir que no hay que cuidar a los bebés, no hay que controlarlos, sino hay que hacerle un montón de cosas. La clave es individualizar el cuidado, y eso es lo que hablan todos los programas que tienen enfoque centrado en el desarrollo. Hacerle las cosas al bebé en la medida en la que el bebé lo tolera. Y como ya se generó una interferencia en el chat, ya la estoy leyendo, el cuidado, el manejo mínimo manual existe, se puede lograr, lo que requiere es de un trabajo en equipo de parte de todos los integrantes del equipo de salud, de parte del equipo de enfermería, de parte del equipo médico. Obviamente, muchas veces cuando empezamos a hablar de estos temas empiezan a surgir, no, porque el médico, no, porque ellos nos piden que hagamos, que sí está bien, hay un montón de cosas que tienen que ver con la forma del funcionamiento, uy, se me fue la hoja, la forma del funcionamiento de los servicios, pero el punto es que muchos servicios de cuidados neonatales han transitado estos cambios. De hecho, en las unidades neonatales de los países en vías de desarrollo, esas que ustedes ven en las fotos divinas, con esos lugares espectaculares, donde está la mamá con la cama y el bebé y todas esas cosas que ustedes ven, en muchos lugares tienen una infraestructura que les permite
generar cuidados centrados en cada recién nacido. Yo tuve la oportunidad de estar en un hospital en Estados Unidos y transité por la unidad neonatal. No era el objetivo, pero estuve en la unidad neonatal, y la unidad neonatal era una unidad que compartía espacios, no eran boxes como individuales, como esos que vemos en las fotos, pero sí todo el servicio tenía una forma de comportarse que estaba relacionada con el cuidado. El objetivo era el cuidado del recién nacido. Eso no implicaba que no hubiera visitas, que no pasaran los médicos, que no se evaluaran los pacientes, que no se hicieran los controles igual de los que hacemos nosotros, solamente que, como dice ahí la compañera que tiene GR, lograr modificar los cuidados y sobre todo lo que tiene que ver con la manipulación para el momento que el bebé está en condiciones de recibir esos cuidados, ¿sí? Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos una rutina, por ejemplo, para hacer con lo que definimos como controles aéreos o controles mínimamente invasivos, porque nosotros vamos a tener un bebé en una unidad neonatal que va a estar monitorizado multiparamétricamente. Y visualmente nosotros lo podemos evaluar la cantidad de veces que queramos. Lo que pasa que muchas veces subestimamos la capacidad de valorar al bebé solamente a través de la valoración visual, sin tener que invadirlo todo el tiempo, ¿sí? Vamos a seguir porque si no, no nos ponemos a discutir. Bueno, les voy a contar, no tenemos conflicto de intereses con la doctora Elsie, con su NIDCAP y su sistema, su teoría sinactiva o interactiva. Capaz que algunos saben, pero la doctora Elsie es contemporánea, falleció el mes pasado, hace pocos años, es norteamericana, y ella creó una teoría que quizás muchos la conocen, que se llama sinactiva o interactiva, en una traducción así, y que plantea que existen subsistemas de desarrollo, que ahora los vamos a ver, que existen 4 subsistemas de desarrollo que se van a ir desarrollando a medida que ese bebé va creciendo en semanas de edad gestacional, y que esos subsistemas se vinculan e interaccionan entre ellos. Y que además, cuando los bebés nacen de forma prematura, existen un montón de condiciones que hacen que esos subsistemas se vayan desarrollando en un ambiente diferente, ¿sí? Como ven la imagen que capaz muchas veces vieron, que es la de la rosa, la de la floresta, donde tiene a como digamos, un microambiente del recién nacido, que está incluido por algunos aspectos que vamos a verlos un poco más adelante, pero están incluidos por la estimulación lumínica, la estimulación táctil, todo lo que tiene que ver con el olfato y con los olores que están relacionados con ese recién nacido, aspectos que tienen que ver con el gusto y con la oralidad, y con el sonido, que vamos a ver si muchas veces escucharon hablar de cuidado para el neurodesarrollo, habrán escuchado hablar de aspectos que tienen que ver con los sonidos que hay en las unidades, por eso lo vamos a ver de a poquito, pero por eso en muchas unidades hay orejas, que son en realidad decibelómetros que miden los decibeles de sonido que hay en la unidad de cuidados neonatales. Por eso intentamos que los recién nacidos estén cubiertos, porque intentamos lograr tener un ambiente, un microambiente de ese recién nacido que cumpla determinadas características. Y con ese recién nacido y ese microambiente van a haber un montón de aspectos que van a tener que estar optimizados para no solo promover ese neurodesarrollo, sino que hacer que ese bebé pueda crecer y desarrollarse en las mejores condiciones posibles, lo más parecidas a las intrauterinas, ¿sí? Como equipo de salud y como cuidadores, nosotros lo que hacemos es interpretar las conductas que tiene ese recién nacido, a generar ciertos cuidados o ciertas acciones para promover una interacción entre el ambiente y ese recién nacido y entre sus subsistemas, que logren tener una cierta estabilidad. Cierta estabilidad entre los subsistemas y entre el neonato y el medio ambiente en el que ese neonato está, y el principal cuidador, que somos nosotros, ¿sí? El equipo de salud.
Entonces, la teoría sinactiva dice que el neonato tiene 4 subsistemas. Si ven este conito que muchas veces lo pueden haber visto en algún lugar, existen 4 subsistemas que se van desarrollando a medida que el bebé va creciendo en semanas de edad gestacional, va creciendo a medida que va creciendo, va adquiriendo estas conductas o estos subsistemas, ¿sí? El primer subsistema es el sistema autónomo, y como dice acá, el sistema autónomo es el que determina el funcionamiento fisiológico básico para poder sobrevivir, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, es el que necesario y básico para la supervivencia, ¿sí? El segundo subsistema es el subsistema motor, que es este que está a continuación, y se va a desarrollar después de el segundo subsistema, del primer subsistema, y es el que está relacionado con el tono, la actividad motora y la postura del recién nacido, ¿sí? Si nosotros vemos a un bebé de muy pocas semanas de edad gestacional que solamente tenga el sistema autónomo desarrollado, no va a tener posibilidad de autorregularse a través del sistema motor, de tener un tono adecuado, una postura adecuada, de tener actividad o movimientos adecuados. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en ese recién nacido va a tener que promover ese desarrollo o esa estructura de ese subsistema motor. Si el bebé se desarrollara a nivel intrauterino, tiene unas determinadas condiciones que lo limitan, que lo amortiguan, que le dan determinada temperatura, que no lo exponen a contactos dolorosos, que hace que ese subsistema motor se desarrolle en determinadas condiciones. Por eso los bebés cuando nacen de término tienen ese subsistema motor y tienen determinada conducta, determinada postura de flexión, determinadas conductas diferentes a las de un bebé prematuro, ¿sí? El siguiente subsistema es el subsistema de los estados, que está relacionado con el sueño y la vigilia, está relacionado con el sistema nervioso central y habla de la capacidad de autorregular el sueño y la vigilia que tiene ese recién nacido. Y de las mismas condiciones, si el bebé se desarrollara a nivel intrauterino, tendría un determinado ritmo de despertar y de dormir, que si nosotros lo exponemos a un ambiente totalmente diferente, donde el ruido, el sonido, la luz no le permite estímulos que le promuevan el pasaje desde el sueño al despertar y un estado de exposición de su sistema nervioso central adecuado, vamos a tener alteraciones, ¿sí? Y el último subsistema es el de acción-interacción, que es el que le permite a ese recién nacido interactuar con el medio ambiente y mantener cierta alerta, ¿sí? Y además, ese recién nacido, a medida que va creciendo y desarrollándose, va adquiriendo la posibilidad de interactuar entre estos subsistemas, ¿sí? Por lo tanto, cuando más prematuro sea, más incapacidad va a tener para interactuar con estos subsistemas entre ellos, ¿sí? Bueno, en realidad la teoría sinactiva apoya y aporta a los cuidados para el neurodesarrollo y cómo nosotros cuidamos estos diferentes subsistemas o cómo nosotros identificamos estos diferentes subsistemas. Muy interesante la teoría sinactiva. Les quedó en la plataforma un documento que habla un poquito más de la teoría sinactiva si quieren profundizar, ¿sí? Entonces, como yo les había dicho en la primera presentación, lo más importante siempre es lograr identificar o lograr valorar las conductas de ese recién nacido. Entendiendo que ese recién nacido pretérmino, una de las primeras respuestas que va a tener es la respuesta de defensa siempre que pueda, ¿no? Pero muchas veces es una de sus primeras respuestas que tiene. También es importante saber, y esto está relacionado con la teoría sinactiva, que a menor edad gestacional, menor capacidad de responder tiene ese recién nacido a nuestras intervenciones, menor capacidad de expresarse en relación a lo que nosotros le estamos haciendo. Por lo tanto, cuanto más prematuro es el bebé,
más finos y tienen que ser nuestros cuidados y nuestra observación. Cuando nosotros, y esto era una de las cosas que las compañeras capaz preguntaban, cuando nosotros empezamos a aplicar los cuidados al bebé y no lo valoramos adecuadamente, y no identificamos adecuadamente, y no lo compensamos adecuadamente, y eso lo hacemos como por un tiempo que el bebé no tolera, se va a desencadenar la desorganización de estos subsistemas y de las conductas de ese recién nacido. Por lo tanto, un concepto de la desorganización, capaz muchas veces lo escucharon, este bebé está desorganizado, tiene que ver con cuántas veces nosotros lo estimulamos o no lo cuidamos o no le proveemos de un ambiente estable o lo más parecido al intrauterino, por lo tanto ese bebé se va a desorganizar y no va a tener conductas adecuadas, ¿sí? Por lo tanto, lo más importante es que nosotros realicemos los cuidados, que los estímulos sean de forma apropiadas y además oportunos, y que además estos cuidados estén apoyados por estrategias de compensación y de balancear lo que nosotros le estamos haciendo. Por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, si nosotros realizamos un control de un bebé prematuro, no sé, le cambiamos el pañal, le tomamos la temperatura, la presión, yo qué sé, y el bebé quedó llorando, moviéndose, bueno, vamos a tener que generar una estrategia para compensar a ese recién nacido, por ejemplo, anidándolo, generándole contención, administrándole analgesia no farmacológica y haciendo estrategias. Por lo tanto, cada uno de los cuidados que nosotros hagamos, que veamos que le generan desorganización a ese recién nacido, van a tener que estar apoyados por un estímulo positivo que se oponga a ese estímulo negativo, ¿sí? Por lo tanto, ante la desorganización, no es que estamos haciendo todo mal, pero tenemos que generar estrategias de compensación para que ese bebé pueda lograr una cierta estabilidad, ¿sí? Y como les decía anteriormente, las herramientas, la herramienta principal y el caballito de batalla que tenemos como equipo de enfermería es la valoración y la observación de las conductas, que van a ser las que nos van a guiar en todos los cuidados que ese bebé necesite o las necesidades que ese bebé esté teniendo. Esto se los traje primero para compartirles. Existe un proyecto, que es un proyecto al cual todos los servicios, capaz alguien del servicio de ustedes, participa en el proyecto. ¿Alguien participa en el proyecto? De Cuidado para el Neurodesarrollo, que se realiza como sede central en el Pereira Rosell, pero incluye a todas las unidades. ¿Sí, no? ¿No era? Sí, mira, el año pasado, este que teníamos una compañera que pertenecía a los grupos, Andrea Delgado, pero ya no está más en el hospital, y además sé que hay médicos que participan, pero de la parte de enfermería estamos unas cuantas interesadas para formar parte, pero no hemos hecho ninguna actividad en el Pereira. Bueno, entonces una de las primeras cosas siempre es que el equipo, que en realidad es en el Pereira Rosell porque se empezó a trabajar en el Pereira Rosell, es un grupo de trabajo multidisciplinario porque incluye a todas las disciplinas médicas, enfermeras, el equipo de soporte, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicomotricistas, terapistas, las ocupacional, ocupacionales, musicoterapia, psicoterapia. O sea, es un psicóloga. grupo, es un grupo súper rico que está trabajando hace como 4 años ya, ¿no, Lu? Está trabajando hace como 4 años, y que en realidad a lo largo de los años ha tenido un crecimiento, ha generado insumos de trabajo, ha hecho un montón de cursos, y en realidad el grupo tiene 8 principios fundamentales que surgen, ya también les dejé un documentito en la plataforma, que surge de 8 estrategias que están centradas en el desarrollo y en la familia. Entonces, a través de estas 8 estrategias, nosotros vamos a permitirle al recién nacido estar en un entorno o en un ambiente y en un contexto que sea promotor de su desarrollo, y que además tiene como un eje central, y es algo lo que venimos
hablando bastante, y es en la familia como eje central del cuidado y como protagonista del cuidado. Entonces, este grupo que les repito, es de libre acceso y participación a todos los equipos de salud del país, tiene el primer principio, que es libre acceso a los padres 24 horas al día sin límite, por el personal de salud o durante la visita médica. ¿Y qué significa? Que los padres pueden estar 24 horas del día, así sea que estemos pasando la visita, que le estemos poniendo un percutáneo al niño, que lo estemos reanimando, que estemos, no sé, desayunando o lo que fuera sea. Los padres no deberían tener un timbre en el servicio para querer pasar y para tener que pasar. Sí, la doctora Patricia Silveira está en el CASMU trabajando y está en el equipo, sí, forma Sí, parte está en del el equipo. grupo, sí. Por eso, ella es una de las que nos hemos reunido y lo hemos conversado para poder hacer. Y es igual, otra cosa que tú estás hablando, lo que se está aplicando en el hospital es hacer un hospital, es hacer un CTI de puertas abiertas. Entonces es esto, la participación de los padres, las 24 horas, que estén con nosotros, bueno, es decir, que estén con el niño. ¿Ya? No, no, Entonces que estén eso con lleva nosotros también tiempo. está Ha llevado bien. cierta resistencia, pero se ha llevado. ¿Ya? Y A hemos ver, tenido éxitos en la participación de los papás. siempre que nosotros querramos hacer un cambio individual o colectivo, va a llevar tiempo, va a llevar energía, va a llegar personas a las que estén más de acuerdo, personas a las que estén menos de acuerdo. Lo importante es como tener el norte claro y tener herramientas que nos permitan argumentar por qué esto es importante. Es algo que capaz muchos decimos, pero si yo fuera la madre de un bebé prematuro que está en un CTI, ¿querría estar con mi hijo todo el día o no querría estar con mi hijo todo el día? ¿Querría ser parte de las decisiones que se tomen? Saber qué le pasó, cómo está, si en algún momento del día estuvo bien o mal. O sea, son cosas que cualquiera de nosotros desde la función empática eh, querríamos estar adentro de la unidad. Y además le permite a los padres, sobre todo, o sea, a todos los padres, pero los de los bebés prematuros que están mucho tiempo internados en un CTI, son niños que después van a requerir muchos cuidados específicos, que los padres generen conocimientos y tengan confianza de cómo hay que cuidar. Si nosotros después de 3 meses que el bebé estuvo en el CTI, se nos ocurre pedirle al padre que le cambie el pañal, y el padre capaz que tiene miedo, yo qué sé. O sea, en realidad es el padre protagonista de los cuidados en apoyo con los servicios que esto lo tienen trabajado hace muchos más años, y hay servicios que todavía son muy estrictos con algunas cosas, y bueno, o sea, tampoco es, como también les hemos venido diciendo, tampoco es venir a darse palos, bueno, tener el norte claro y tratar de trabajar con ese objetivo, y a algunos les llevará más tiempo y a otros les llevará menos tiempo. ¿Sí? No, Otra y de aparte, las... enfermería, tal vez que lo que tú dices, enfermería es tal cual, porque participa el ojo clínico que tiene enfermería, ya para ver si un paciente está en condiciones de alta, eso de que te asegura ya la educación con los papás. ¿Viste? Cuando te Sin dice duda. la participación se hace cada vez más frecuente, con mayor duración de tiempo y todo eso, y quien está ahí es enfermería. ¿Viste? Cuando Sin tú duda. dices así, un médico Igual va, que viene, pero la continuidad y la educación de los papás y todo parte por enfermería. Sin duda, al igual que la valoración, para nosotros la valoración es una herramienta cotidiana, continua, y en realidad nosotros muchas veces logramos identificar, a este bebé no estaba bien, ayer no estaba así, no tenía esto, y de repente el médico que viene hoy no es el mismo que vino ayer, y ni es el mismo que vino antes de ayer, y nosotros somos el eje principal del cuidado. Tenemos que fortalecer nuestras herramientas para lograr como sentirnos que no, porque muchas veces sentimos, ay, nadie nos va a dar bola, y lo que nosotros decimos nadie nos escucha, ay, yo dije y nadie me escuchó. Bueno, pero eso también se trabaja como en el fortalecimiento del equipo y en el vínculo que uno tiene con los otros integrantes del equipo. Pero bueno, no desvariemos, porque desvarío mucho todo el tiempo. Bueno, entonces el apoyo del equipo de salud a los padres y a su familia está un poco relacionado con esto que decía Nora, de que los padres sientan que tengan no solo espacios dentro del hospital que les permita estar,
lugares de aseo, lugares de descanso, hay lugares que eso es más factible, hay lugares que es menos factible, y también apoyo y contención de la estructura sanitaria, como por ejemplo, a veces si se requieren cuidados paliativos, si se requiere apoyo psicológico a la familia, es importante que el servicio como que tenga una visión y tenga una estructura que le permita un apoyo a la familia, ¿sí? El control del ambiente, que vamos a hablar un poquito, la protección del sueño, el manejo del confort y del dolor, postura y posicionamiento, contacto piel a piel y pecho directo y soporte a la lactancia. Estos son los lineamientos que son como el conjunto de acciones que nosotros tendríamos que tomar para lograr ofrecer un cuidado centrado a la familia y en el desarrollo, ¿sí? Entonces, a ver. Ya que lo nombraste, amigo al cuidado para el neurodesarrollo. A ver si alguien quería decir algo más. Sigo, mientras que GR capaz de escribir algo más. Bueno, ahora vamos a hablar de esta evaluación por sistemas. Como les había dicho, tenemos 4 subsistemas, y cada uno de estos subsistemas, nosotros vamos a tener, como dice acá, signos de estrés y signos de autorregulación. O sea, ni decirte que la psicóloga debería formar parte del equipo, no solo para el cuidado para la familia, sino para el cuidado del equipo de salud. Porque muchas veces nosotros como equipo también necesitamos soporte en determinadas situaciones de estrés, también la pasamos mal, también nos angustiamos, también tenemos dificultades de vinculamiento. Entonces es necesario el equipo de psicólogos, sin duda, para todo el equipo de salud, y muchas veces en los servicios de salud no es algo que esté presente de forma cotidiana. Sin duda es una falencia que los servicios de salud tienen. Bueno, entonces, estábamos en el subsistema autonómico. Acuérdense que el subsistema autonómico era el primero que se desarrollaba, el primero que estaba presente, y era aquel que estaba relacionado con las funciones fisiológicas o con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, la valoración de este subsistema tiene que estar abocado a estas cosas del sistema autónomo, ¿sí? Como ser frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, las deposiciones, el ritmo diurético, la perfusión, todo lo que tiene que ver con el sistema autónomo de ese recién nacido, de las funciones fisiológicas, ¿sí? Esta es la valoración del subsistema, y vamos a tener determinados signos que nos hablen de que ese bebé tiene una alteración y estrés que puede estar relacionado con este subsistema, y por ejemplo puede ser la alteración del color de la perfusión. ¿Vieron? Esos bebés que nosotros de repente los tocamos mucho, o los vemos que están como muy inestables, la frecuencia cardíaca sube, baja, está como todo el tiempo haciendo apneas, pausas respiratorias. Bueno, a veces los miramos y decimos, che, este bebé está reticulado, tiene un color espantoso, y de repente no es que esté asociado eso a una situación de patología o una sepsis o una enfermedad, sino que nosotros manipulamos tanto, empiecen a observar, después de que nosotros hacemos un control muy prolongado en un recién nacido, prematuro, siempre vamos a tener alteraciones en este subsistema que vamos a necesitar generar estrategias para compensar. Pero por lo tanto, el cambio de la coloración, los bebés que vemos reticulados, intolerancia alimentaria o náuseas, no sé si podemos definirlo como tal, pero intolerancia alimentaria, cambio de la frecuencia cardíaca y del ritmo respiratorio, cambio de la frecuencia, de la frecuencia respiratoria y el ritmo respiratorio, y descenso de la saturación. Son todos signos de estrés que están relacionados con este sistema autonómico, ¿sí? Y que otros, y en contraposición, existen signos de autorregulación, es decir, nosotros vemos al recién nacido, lo valoramos, identificamos que este mismo subsistema está compensado, está autorregulado o regulado. Coloración rosada de la piel, ritmo respiratorio es regular, saturación estable, frecuencia cardíaca estable, y funciones viscerales o del tubo digestivo funcionantes, como es la tolerancia a la alimentación, las deposiciones, no tiene residuos gástricos.
Por lo tanto, si ustedes logran identificar, son signos que se alteran muy rápido, que son como muy fáciles de alterar. Tenemos muchas veces alteraciones de la frecuencia cardíaca, apneas en los recién nacidos, alteraciones en la perfusión y en el color, o sea, muy rápidamente podemos identificar estos elementos en un recién nacido. Es importante que cada vez que ustedes vean una alteración, tengan presente que puede estar relacionada con una alteración en el subsistema que esté relacionado con nuestros cuidados, con nuestros del equipo de salud, no por hacernos culpables de algún cuidado. Pero tengan en cuenta que alteraciones que no estén asociadas con una patología pueden estar vinculadas con nuestros cuidados, ¿sí? Después el segundo subsistema era el motor, si se acuerdan que vimos el segundo subsistema, que era el que se desarrollaba segundo, y era aquel que tenía que ver con el tono, con la postura, ¿sí? Con el movimiento de ese recién nacido, y vamos a tener de la misma manera signos de estrés y signos de autorregulación, ¿sí? Por ejemplo, extensión de miembros, hipotonía de las extremidades, separación de los dedos, y ustedes logran identificar cuando de repente hacemos un ruido en la incubadora, apoyamos algo arriba, van a ver que los bebés extienden y abren los brazos y abren las manos. Eso es un claro signo de estrés. Boca abierta, bostezar, siempre decimos, ay, qué divino, bosteza. Bueno, el bostezo es un claro signo de estrés en los recién nacidos, por lo tanto, no es simpático que el bebé esté bostezando. Cuando el bebé está bostezando, está teniendo una alteración en el sistema nervioso central y nos está diciendo que está alterado, nos está diciendo que está estresado y que algo que nosotros les hicimos no está bien. Movimiento de los ojos sin mantener una postura o un contacto visual. Mover los brazos y las piernas de forma desorganizada también es un signo de estrés. Movimientos involuntarios, si de repente nosotros miramos al recién nacido, mueve un brazo, mueve otro brazo, así como de forma muy rápida. Esos son movimientos involuntarios que están relacionados con situación de estrés que está viviendo ese recién nacido. Todos estos signos, si ustedes, sobre todo las compañeras que trabajan en la unidad neonatal, logran identificar, son cosas que vemos de forma continua en los recién nacidos. Por lo tanto, identifiquen cuánto estrés tienen los bebés que están en las unidades neonatales. Los más prematuros están más tiempo, por lo tanto, la desorganización y la alteración y los signos de estrés y el estímulo al estrés es mucho más prolongado que en los bebés que son más cercanos a término. Y bueno, esto de los movimientos continuos y desorganizados. En contraposición tenemos signos de autorregulación, que es posición de flexión, recogida y estar como recogido, todo lo que tiene que ver con la postura de línea media, que son manos en la cara, manos en la boca. Muchas veces los bebés están con un dispositivo de ventilación y hacemos cosas horribles como ponerle las manos lejos de la boca, ponerle, no sé, un dispositivo para que la mano no se le acerque a la cara. Bueno, tenemos que ir buscando estrategias para que el bebé no tenga riesgo de extubación, pero que podamos mantener una línea media en ese recién nacido. Succionar, y por eso la succión a través del chupete, o la succión principalmente a través del chupete, genera autorregulación, por lo tanto es una estrategia que está promovida, sobre todo por el equipo de neurodesarrollo, y del equipo lo digo porque venimos trabajando, pero sí es una estrategia muy efectiva para la autorregulación de los bebés prematuros. Y no hay que tenerle miedo a la utilización de chupete en los bebés muy prematuros. De repente, si la precaución principal que hay que tener es contar con un insumo adecuado para el peso del bebé, pero podemos tener un bebé de 500, 600 gramos que no esté con una asistencia ventilatoria mecánica y con un chupete. No hay contraindicación siempre que la situación clínica del bebé lo amerite, o sea, no hay contraindicación, solamente hay contraindicaciones tener insumos que no sean los acordes a ese bebé. Y tono y postura relajados que no estén relacionados con esto de la hiperextensión. Por lo tanto, y si ustedes pueden identificar todos estos signos de autorregulación, son todas cosas que nosotros podemos generar en contraposición a una alteración. Hicimos el control del bebé,
lo manipulamos, el bebé se mueve mucho, quedó muy estresado, está alterada su frecuencia cardíaca, respiratoria, tiene cualquiera de estos signos, bueno, vayamos a intentar mantener, intentar alcanzar cualquiera de estas acciones para la autorregulación. La postura, todos, lo vamos a ver más adelante, pero todos tienen claro que, no sé si todos, pero tienen claro que utilizar nidos, utilizar contención a los bebés, posicionar en línea media, colocar en posición de flexión o fetal, poner un chupete, administrar succión no nutritiva y administrar analgesia no farmacológica, son todas acciones que nosotros podemos hacer en los bebés para compensar la alteración que ese bebé tenga. Por lo tanto, empecemos a pensar en qué acciones podemos hacer para cuando un bebé está en condiciones de estrés manifiestas, ¿sí? Sistema de atención e interacción, ¿se acuerdan que tenía que ver con la capacidad del niño de interactuar con el medio ambiente, que era el tercer subsistema? Hay otro más, que es el que tiene que ver con el sueño-vigilia, que no está descrito como conductas o como valoración, pero sí forma parte a ver si no está, no. Sí forma parte de las conductas que el bebé tiene que hacer, pero una de las principales acciones que tenemos que hacer como equipo en relación al sueño vigilia es no despertar a un bebé cuando está descansando. No es necesario. Ahora perdón que no les dije lo de la analgesia no farmacológica, lo vamos a hablar después. La analgesia no farmacológica está incluida con algunas acciones que tienen que ver con realizar ciertas prácticas de analgesia que no están vinculadas con la medicación. Por ejemplo, succión no nutritiva, que es esto de colocarle al paciente un chupete para que succione. La administración de sucrosa, sacarosa, lo vamos a ver más adelante, hay algunas presentaciones, pero la administración de sucrosa oral, que está determinado cuánta es la dosis que hay que administrarle según el kilo de peso, pero existen preparados ya para administrar sucrosa, y también existen preparados caseros que podemos hacer en los servicios, que tienen algunos otros riesgos, sobre todo en la contaminación, pero existen. La administración de calostro o leche materna en boca cumple una función similar a la de la glucosa, la sucrosa bioral, por lo tanto tenemos algunas acciones que le promueven analgesia al bebé y que no están relacionadas con la administración de medicación. Obviamente la administración de analgesia no farmacológica está relacionada con los cuidados no de procedimientos invasivos. A ver, yo no voy a colocarle, puedo hacerlo, pero no le va a generar la misma analgesia un percutáneo a un bebé, un acceso central, y darle sucrosa bioral. O sea, en realidad la analgesia no farmacológica está más relacionada con procedimientos mínimamente dolorosos. Por ejemplo, si le tenemos que cambiar una sonda nasogástrica, si tenemos que realizarle una curación de un acceso vascular, si tenemos que rotar un sensor, si vemos que el bebé está muy molesto y con alteración, con signos de estrés, podemos administrar succión, analgesia no farmacológica. Después lo vamos a ver específicamente, pero es una herramienta muy útil para los bebés prematuros que genera analgesia, porque la mayoría de muchos de los procedimientos que nosotros le realizamos a un bebé prematuro le generan dolor, ¿sí? Entonces, hay que generar estrategias de compensación como es lo que venimos hablando ahora. Les decía lo del sueño y vigilia, una de las condiciones más importantes es que no hay que despertar un bebé cuando está durmiendo. O sea, nosotros deberíamos abordar al recién nacido cuando empezamos a tener signos de vigilia, cuando el bebé se está moviendo, cuando el bebé está, no sé, por ejemplo, llorando, se despertó y está llorando, algo le pasa, está incómodo, está en una posición no adecuada. No deberíamos ir a manipular un bebé que levantamos la capa y está plácidamente dormido, en adecuado posicionamiento, con los signos clínicos, con los signos vitales totalmente estables, saturando bien y en adecuadas condiciones. ¿Para qué vamos a ir a tocar a ese bebé? Yo siempre digo,
si ustedes estuvieran internados y se sentirían mal porque tienen una apendicitis, ¿cómo se sentirían si cada 3 horas viene alguien a tocarlos? Durante 24 horas del día, durante 10 días seguidos. Imagínense un bebé que está 4 meses, no sé, 2 meses internado, 3 meses internado. Es impresionante la cantidad de veces que nosotros manipulamos a los bebés sin necesidad y sin justificación necesaria para ese cuidado, ¿sí? Bueno, vemos la alteración de la interacción, es la capacidad del niño que tiene de interactuar con el medio y autoajustarse o ajustarse a los cambios, ¿sí? Y los signos de estrés son algunos compartidos con el sistema autónomo, que tienen que ver con la boca abierta, con el bostezo, mover los ojos de forma... muchas veces, si ustedes ven los bebés prematuros, es como que parpadean, como que abren y cierran los ojos muy rápidamente. Eso también es un signo de estrés. Y la autorregulación, succión, sonreír y lograr tener una mirada fija o no, los bebés muy prematuros no, pero lograr tener, mantener como una mirada estable, digamos. También nosotros podemos, a través de la succión, generar cierta estabilización. No es los signos de autorregulación y de estrés muchas veces están, sobre todo los de estrés, están mezclados, tenemos los de uno, los del otro, o sea, no son lineales. Lo que sí quiero como transmitirles es que ante un signo de estrés nosotros tenemos que lograr identificarlo y lograr generar un insumo de compensación para autorregular a ese bebé, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estrategias tenemos como equipo de salud para favorecer el neurodesarrollo? Oh, me quedo separada de la O. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tenemos macroambiente, que es el ambiente de la unidad general donde ese bebé se encuentra, y el microambiente, que es la unidad específica donde ese bebé está, la incubadora, por ejemplo? Entonces, tenemos una estrategia muy importante que todos implícitamente, en más o en menor medida, la ejecutamos, y es el control de la iluminación que el ambiente tiene, ¿sí? Nosotros deberíamos tener una unidad neonatal donde la cantidad de luxes, que es la medida de iluminación, no supere los 60 luxes. Si uno mide una luz, por ejemplo, la luz de fototerapia puede llegar hasta 6.000 luxes de iluminación. Si nosotros tenemos luz LED, la luz LED tiene como, no sé, 2.500 luxes, por lo tanto, ojo cuando tengamos iluminación muy fuerte en los servicios, que también vamos a tener, no es que vamos a ir a romper todas las luces del servicio, vamos a poner luces que no iluminen, sino que tenemos que generar estrategias para evitar que el recién nacido tenga exposición directa a esa cantidad de iluminación. No deberíamos exponer al bebé a más de 60 luxes. ¿Qué significa? Si yo le voy a ir a colocar una vía a ese recién nacido y le tengo que generar mucha iluminación, tengo que cubrirle los ojos para que ese bebé no tenga una exposición directa tan fuerte a la iluminación. Por lo tanto, pensar en la exposición y pensar en la estrategia para evitarla. No es que tenemos que estar en la penumbra plena 24 horas del día en la unidad neonatal. Hay algunas unidades neonatales, sobre todo las de NIDCAP, que están en la oscuridad plena a cualquier hora del día. Pero, bueno, estamos acá y tenemos nuestra realidad, por lo tanto, hagamos cosas que nos permitan compensar esta alteración. Si el bebé tiene un gorrito, le bajamos el gorrito para que los ojos no se expongan a la luz directa. Acciones que podemos hacer con 0 inversión económica en nuestros servicios, ¿sí? Otra de las cosas que está relacionada... Una consulta, Dale. Soledad. Aquello de cubrir las incubadoras y permitirle al recién nacido tener una noción de lo que es el día y la noche, ¿se sigue manteniendo en lo que son los mayores? O sea, en realidad a los bebés prematuros no existe ritmo circadiano día-noche. Recién después de las 32, 34 semanas nosotros podemos empezar a promover la exposición a la luz, pero también no es una exposición a la luz de 2.500 luxes como son las luces LED que hay en muchos lugares. Es promover la estimulación visual, y muchas veces esta promoción de la estimulación visual tiene que ver con el contacto con la familia. Por ejemplo, viene la mamá, lo vamos a colocar en contacto piel a piel, bueno, que ese bebé en esas circunstancias estables también pueda tener una interacción visual con sus padres. Eso lo hacemos desde que el bebé es muy prematuro. Y es una dificultad cuando la unidad no tiene la iluminación adecuada, porque nosotros exponemos al bebé a un ambiente súper lumínico. Entonces, el ritmo circadiano día-noche está
promovido o está recomendado los bebés que están más próximos a las semanas de término, pero no los bebés prematuros. No porque sean prematuros y ya hayan nacido. No. Respetar le ahí va genera- eso, que sea más de 34 semanas. Sí, Bien. siempre más de 34 semanas. Bueno, los estímulos visuales positivos, y esto tiene que ver con la interacción con los padres, y dentro de la medida que sea posible, cuando el bebé está UPA de su madre, en contacto piel a piel con su madre o con su padre, promoverle un ambiente del entorno favorable para esa experiencia. Si nosotros fomentamos el contacto piel a piel de forma hermosa en nuestro servicio, pero mientras el prematuro de 900 gramos está en contacto piel a piel con la madre, estamos todos gritando porque estamos alborotados, porque es el cumpleaños de Soledad y les vamos a festejar el cumpleaños. Entonces, promover ambientes que fomenten el cuidado para el neurodesarrollo en el bebé. La estimulación lumínica deberíamos intentar que sea la mínima o que no supere los 60 luxes, que es una iluminación bastante tenue. Como les decía, como veníamos hablando, utilizar cobertores, como se ve en la figura, los cobertores deberían cubrir el total de la superficie de la incubadora y deberían tener una estructura que permitiera que adentro de la incubadora no hubiera nada de luz. Se describe que deberían ser de polar oscuro por dentro y podrían llegar a tener un estampado por fuera, pero tienen que cubrir las 4 paredes de la incubadora, no tendría que tener esta parte de atrás descubierta o la parte de adelante. Sí tendrían que tener posibilidad de que nosotros levantáramos para poder visualizar al recién nacido, ¿sí? Y también en relación al ambiente, sobre todo en aquellas unidades que tienen ventanas y durante el día nosotros tenemos mucha exposición lumínica, poder contar con cortinas que permitieran disminuir la iluminación de las unidades. En relación también al ambiente y la estrategia que está relacionada con el sonido, hay algunas unidades que tienen decibelómetros o orejas, que son estos dispositivos, que los decibelómetros lo que nos indica es la cantidad de intensidad sonora que hay en el ambiente. Las recomendaciones hablan que no debería, o sea, los decibelómetros se programan según los decibeles que, en general, ni bien ponemos un decibelómetro, lo ponemos medio alto, y después lo vamos bajando, porque si lo ponemos a menos de 45 decibeles, se va a pasar la oreja sonando 24 horas por día, porque estamos acostumbrados a hablar en un tono alto. Los rioplatenses somos muy efusivos y emocionales, y para todo utilizamos un tono elevado, y para todo la felicidad es a voz alta, y la tristeza es a voz alta, y pelearnos es gritando, y felicitarnos también es gritando. Y entonces, para una unidad neonatal eso es un poco complejo. Entonces, no deberíamos tener decibeles, deberíamos tener decibeles menores de 45, y por momentos transitorios no deberían superar los 70 decibeles. Por ejemplo, las alarmas de los insumos que tenemos en el servicio deberían estar en un volumen menor a este. No es el mejor insumo de medida, pero todos los celulares cuentan con decibelómetros, con aplicaciones para medir decibeles, y a veces es una estrategia para identificar si estamos hablando muy alto o no estamos hablando muy alto, cuál es el ruido habitual que hay en nuestro servicio. No es una herramienta para usar de forma continua, pero a veces nos permite como identificar, bueno, a ver, ¿cuánto estamos gritando? Y a veces gritamos bastante más que 70 decibeles. Fomentar el contacto con la voz materna y paterna, y explicarle a los padres que la voz, en la forma en la que le tienen que hablar a ese recién nacido, tiene que ser suave, tiene que ser despacito. A veces los padres entran a la hola, o como que esperan que el bebé responda a la voz, y está bien, y es una conducta que hay que fomentar, pero hay que fomentar el tono de voz en decibeles adecuados para ese recién nacido. Y bueno, el estímulo sonoro debe ser adecuado a su desarrollo en calidad y en cantidad. No podemos exponer a un bebé prematuro severo a decibeles permanentemente elevados por arriba de 60, por eso todo lo que tiene que ver con la unidad, no hacer ruido en la unidad, no apoyar nada arriba de la incubadora, los volúmenes de los monitores que están en el entorno al bebé, todo tendría que estar regulado o controlado por los decibeles adecuados a ese bebé. ¿Sí? Bueno, en relación a la estrategia de postura y posicionamiento, como habíamos hablado un poquito,
hay que promover el equilibrio en la postura, la flexión y la línea media. Tenemos que hacer que los bebés prematuros siempre estén en esta postura, en postura de flexión, manteniendo un alineamiento de la línea media la mayor cantidad de tiempo posible. Y si el bebé se desestructura, hay que tratar de generar estrategias para volverlo a ese lugar, ¿sí? Permanecer en la posición, en los bebés prematuros, si nosotros los dejamos en decúbito ventral, extendido en toda la cama, el bebé se va a mantener en esa postura todo el día, todo el tiempo, hasta que venga alguien y lo modifique. Por lo tanto, la forma en la que nosotros lo posicionamos a ese bebé le va a permitir o le va a alterar, fomentar su neurodesarrollo y su estabilidad. Por lo tanto, es un cuidado que hay que priorizar y hay que tener claro de forma permanente en todos los controles durante todo el día en todos los recién nacidos, ¿sí? La alteración o la falta de identificación de adecuadas posturas va a generar una alteración en el desarrollo motor, y eso en consecuencia puede generar otras complicaciones. Nosotros todo el tiempo ponemos a los bebés en una posición que se dice posición de rana, nosotros vamos a generar a largo plazo que ese bebé tenga una postura de los miembros inferiores que a largo plazo no le permita caminar, o pueda no permitirle caminar, o le pueda generar muchas dificultades para pararse y para caminar. Por lo tanto, si nosotros no somos conscientes de las conductas que tenemos de posicionamiento de los bebés prematuros, podemos generar complicaciones, ¿sí? Por lo tanto, acá hay 3 imágenes que son dibujitos, en realidad, que muestran cómo posicionaríamos un bebé en decúbito dorsal, arrollado con la línea media, cómo lo posicionaríamos en decúbito lateral, y cómo lo deberíamos posicionar en decúbito ventral. Ahora vamos a ver otras imágenes, ¿sí? Las intervenciones relacionadas con la postura van a tener que estar apoyadas por insumos que en los servicios podemos contar, y que en realidad no siempre es indispensable, por ejemplo, contar con nidos. Con insumos que haya en el servicio podemos armar nidos preciosos y con tensiones preciosas. No es necesario que en el servicio contemos con el nido más lindo, del más caro. No, en realidad con insumos tales como sábanas y algunas condiciones que en todos los servicios hay, podemos armar nidos preciosos. Y después quieren, hay videitos, les podemos mandar, y hay formas de armar otras estructuras para posicionar adecuadamente a los recién nacidos, ¿sí? Por lo tanto, nidos y barreras o contenciones desde el primer día de vida, así sea que tenga ese bebé 400 gramos, ¿sí? Contención cefálica, hipodálica y contención lateral. El bebé tiene que estar contenido en todo su cuerpo, ¿sí? Hay que ofrecer límites. Piensen siempre que tenemos que acercarlo a la situación intrauterina. En el útero el bebé no puede estar, tiene límites. Por lo tanto, todo lo que promueva la limitación de los movimientos a ese bebé con postura de flexión va a ser positivo para la estabilidad de ese bebé. La posición menos recomendada, y es la posición a la que los equipos de salud más amamos, es la posición de decúbito dorsal. A nosotros nos encanta el decúbito dorsal porque vemos al bebé, porque toda la historia, pero es la peor posición para el bebé, y sobre todo para el bebé prematuro. Se contrapone con la ventilación pulmonar, no promueve la estabilidad de la caja torácica, no promueve el neurodesarrollo, genera... es la posición menos recomendada para los recién nacidos, ¿sí? Pero bueno, a veces el equipo de salud y la gravedad del paciente nos promueve esta posición, pero tengamos en cuenta que del decúbito ventral, decúbito lateral y decúbito supino es la que deberíamos elegir por último. Deberíamos poner mucho más los bebés en decúbito lateral y mucho más los bebés en un decúbito ventral en un decúbito ventral adecuado, ¿sí? Como veníamos hablando, facilitar línea media, manos a la cara y a la boca, incluso si los bebés no tienen dispositivos de intubación endotraqueal. Si se chupan los dedos y si se chupan las manos, no está mal, o sea, promueve la succión y promueve la línea media. Promover siempre el alineamiento cabeza-cuello. Muchas veces los bebés están con respirador y todo el tiempo tienen la cabeza para el lado donde está el tubo endotraqueal. Por lo tanto, promover la línea media es necesario para el cuidado para el neurodesarrollo, ¿sí? Contención del cuerpo, como hablábamos de nidos y barreras, que genera una sensación de seguridad
de quietud y promueve el autocontrol y promueve la estabilidad del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando hacemos los cuidados, los controles y las intervenciones, tenemos que generar estrategias de contención de ese bebé. Tenemos que compensar la alteración que le estamos generando por la manipulación. Muchas veces podemos generarles contenciones con sabanitas mientras lo estamos controlando. Siempre el movimiento de los bebés tiene que ser como paulatinamente. ¿Vieron la sensación que tenemos muchas veces de que nos vamos a caer de la cama? De repente estamos durmiendo y tenemos esa sensación que nos vamos a caer de la cama, que es una sensación muy fea. Bueno, cuando damos vuelta al bebé muy de golpe, está en decúbito ventral y lo ponemos en decúbito, vieron que se mueve los brazos. Bueno, es una sensación muy similar a la que les genera a los bebés prematuros cuando los movilizamos muy de golpe de una posición a la otra, ¿sí? Por lo tanto, siempre tratar de generar contención cuando nosotros vamos a movilizar a un bebé, generarle flexión de miembros inferiores, flexión de miembros superiores, y ahí movilizar al bebé, envolverlos y contenerlos a los bebés con los insumos que muchas veces están adentro de la unidad. Otra cosa también es cuando los vamos a pesar. Los bebés los podemos pesar como si fueran una especie de nidito o envuelto en la sábana en la que esté, o en la, no sé qué insumos utilizan, pero polarcitos, mantitas, lo que sea, o sabanita, lo que sea que usen adentro de la incubadora, tienen que contener a ese bebé, y si esa incubadora no tiene balance y lo tienen que sacar, ese bebé tiene que salir envuelto en un insumo, no puede salir aleteando, moviendo los brazos para todos lados, porque la reestabilización de ese recién nacido va a ser de ese prematuro va a ser muy difícil de ejecutar, va a requerir bastantes maniobras para que nosotros lo podamos volver a estabilizar, ¿sí? Cruzar las manos, ya lo veníamos hablando, todo lo que tiene que ver con línea media y manos, boca y cruzar las manos, también es una muy buena estrategia. Entonces acá tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, este bebé está en decúbito dorsal, está con las piernas en una posición que no es la adecuada, es como de las piernas en hiperextensión, las miembros superiores en hiperextensión, nada a la línea media, la cabeza está hacia un lateral, no tiene ningún insumo de contención, por lo tanto este bebé está muy mal posicionado, no tiene contención general, no tiene alineamiento de la línea media, no tiene cabeza en postura central, toda la posición de este bebé es inadecuada. Sería una buena posición, por ejemplo, ponerlo en decúbito lateral, pero a este bebé también le falta contención. Si bien tiene las manos en la línea media, le falta un poco de contención y la cabeza también está en línea media, le falta un poco de contención en los miembros inferiores, y sería ideal ponerle un rollo o un nidito que lo contuviera y le permitiera la línea media. El decúbito lateral es una muy buena posición. Este bebé, por ejemplo, también tiene una pierna hacia arriba, se ve que no sé si tiene una vía o algo. Ninguno de los 4 de arriba tiene pañal, no sé si los fotógrafos no les gustan los pañales, pero evidentemente ningún niño tiene protección ni pañal. Los miembros inferiores en esa posición de rana no hay contención. Las manos hacia los costados, incluso podría parecer que esta mano está como fijada al dispositivo que tiene, como para que no la puedan mover, o esta mano tampoco la va a poder mover porque tiene un acceso vascular, pero si no los podemos poner hacia la cara, alineémoslos lo más próximo al cuerpo del bebé. Este bebé, por ejemplo, tiene una posición de hiperextensión de cabeza, que muchas veces está relacionada con posturas mantenidas durante mucho tiempo en las unidades de cuidados neonatales, y la ideal es que ese bebé tenga una contención y una línea media mantenida, con las manitos lo más próximo a la cara posible, con las piernas en posición de flexión. A veces se le pone rollitos a los costados, rollitos entre medio de las piernas para que tenga las piernas en una postura adecuada. Este de al lado también está en un nidito, que podría ser parecido a lo que pudiéramos este niño, siempre que las manos tienen que estar cerca de la cara. Sole, el chiquito que está en el nidito, en realidad está el nidito está no medio chico para el ahí está, y los pies, en realidad los pies no podrían quedar balconeando, tendría que estar todo adentro.
conteniendo todo el bebito, cabeza adentro del nido y piernas enrolladas adentro del nido. Si ven, las piernas las tiene como apoyadas en el nido. Tendrían que estar en postura de flexión y adentro del nido igual que los piecitos. ¿Sí? Alinear la cabeza del bebé sería una buena estrategia. Este bebé también, todo en posición de flexión, miembros superiores, cabeza no está alineada. Bueno, ponerle capaz que una cierta contención. Este bebé tampoco tiene los pies contenidos, pero contención a los costados, alinearle la cabeza. Son buenas estrategias para promover las adecuadas posturas a los bebés. ¿Ven? Este bebé que está acá tiene un nido adecuado. Si ven, no es un nido fabricado, es un nido con una sábana enrollada, y el bebé está manos, boca, línea media, las piernas en posición de flexión, una línea media mantenida en la columna, una postura adecuada, igual que este, por ejemplo. Este tiene, si bien no le llega alrededor de la cabeza, las manitos, estas, lo contienen los miembros inferiores, tiene las manos lo más próximas a la cara, la cabeza está mantenida en línea media. Este tiene alguna dificultad, pero porque no le contiene del todo la cabeza, pero también está con las fajitas que le permiten una cierta contención, en postura de flexión. Por lo tanto, serían como posturas un poco más adecuadas o aceptables para mantener a los pacientes. En esto que venimos sabiendo de la intervención oportuna o cuándo es adecuado posicionar al recién nacido, es importante que nosotros agrupemos los cuidados. Cuando vamos a hacer una intervención, bueno, digamos, bueno, ahora yo le voy a tomar los signos vitales, voy a cambiarle el pañal, hay que hacerle algo más, hay que sacarle sangre, va a venir algún médico, bueno, entonces espero que venga el ecocardiografista o el ecografista, y cuando él venga yo lo toco y lo contengo, y ya de paso le hago el control, y genero como una estrategia de cuidados agrupados para ese bebé. Como les decía, evitar interrumpir el sueño, no hay que despertar al bebé cuando está en condiciones adecuadas y estable sus signos vitales. Evitar manipulación frecuente, esto de tocar al bebé cada 2 horas, todo el tiempo, y hacer cuidados individualizados según la necesidad de cada bebé. Si el bebé necesita que yo lo toque en X momento porque está desaturando, porque se está moviendo, porque salió de su postura de equilibrio, porque necesita, no sé, X cosa, bueno, ahí hacer la intervención y hacer el cuidado de forma oportuna. Bueno. ¿Qué sienten los padres de un bebé cuando están en una unidad de cuidados neonatales o cuando identifican que un embarazo controlado deseado y por alguna circunstancia esos padres nace un bebé prematuro? Nadie en su anhelo de tener un hijo anhela un bebé prematuro. Todos esperamos el bebé Johnson, el de la foto, el que sale precioso, el que le mostramos a nuestras familias, el que posteamos en las redes, que todo el mundo está contento y te dice, qué divino el bebé que tuviste, hermoso. Bueno, pero no, en realidad, en vez de tener ese bebé, tenés un bebé en una unidad de cuidados intensivos, grave, con un tubo lleno de caños, de cosas que nunca en mi vida pensé ni supe para qué eran, y tengo que enfrentarme a esa nueva situación en la cual estamos viviendo, que eso le genera a la familia mucha vulnerabilidad, mucha angustia, miedo a que ese bebé se pueda morir. Es una de las cosas es un miedo muy, muy importante, una cosa muy frecuente. Ese sueño de ese bebé anhelado que ya no está y que no va a ser, y que vamos a tener un bebé que quizás hasta problemas para el resto de su vida pueda tener, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros no seamos activos enjuiciadores de la familia. Muchas veces decimos, uy, pero si yo le expliqué ayer lo que está pasando, pero si ya ayer vino y me preguntó lo mismo, pero me dijo fulanita que en el turno pasado, bueno, la familia necesita que alguien les diga, va a estar todo bien, no le va a pasar nada a tu bebé, quédate tranquila, y muchas veces es muy difícil asimilar un montón de información que te están dando sobre un hijo que es para muchas familias lo más importante de la vida, y es bastante difícil afrontar esta situación. Por lo tanto, como agentes cuidadores de las familias y de los recién nacidos, seamos más flexibles en la forma en la cual nos vinculamos con las familias y tengamos más empatía en relación a cómo las familias transitan por esta situación.
¿sí? Y en esta línea de hacer que los padres sean activos, cuidadores centrales de ese bebé y estén siendo partícipes del cuidado de ese recién nacido, hagamos promoción para que esa familia entienda qué es lo que le tiene que hacer a su bebé, cómo lo tiene que cuidar. Imagínense, no va a haber un primer baño para esa familia, no va a haber un primer cambio de pañal, no va a haber un primer, no sé, peinado, no va a haber un montón de primeras cosas que los bebés sanos que se van con sus padres transitan y viven. Nada de eso va a haber para esa familia. Y de repente capaz no tienen nunca más hijos o no pueden tener más hijos. Entonces, magnifiquemos que las cosas que pueden hacer los padres quizás para ellos son muy importantes, como por ejemplo tomar una temperatura o cambiar un pañal, son cosas como súper importantes para la familia que hay que promover. Sole, 8 y casi 10. Ya termino. Son y 2, Susana, Luciana, y 2 son. Tengo el celular acá. Yo tengo y 8. Vos porque tenés el celular y 8 porque llegas tarde, entonces te lo pones antes. No des esa explicación que No. nadie no te promueve que llegues temprano a ningún lado. Bueno, generar una comunicación eficaz, ya estoy terminando, con el equipo de salud de la familia. Los padres y la familia deben ser tratados con dignidad, respeto y tener en cuenta sus valores y creencias, la religión que pueda atravesar a la familia, todo lo que para la familia sea significativo para el cuidado de su bebé, no lo tenemos que juzgar, no es nuestra función ni nuestro rol en ese cuidado, ¿sí? Dentro de lo que tenemos, promover acciones para que la familia pueda estar con ese bebé la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y ya veníamos hablando, unidades de puertas abiertas que no restrinjan el horario para que la familia transite. ¿Cómo lo logramos? Permitiéndole que los padres se sientan bienvenidos en nuestra unidad, que estén todo el tiempo presentes y que tengan una silla, la foto se desconfiguró, que tengan una silla cerca de la unidad de su bebé o un lugar donde puedan estar próximos a ese recién nacido. Permitirles y fomentarles el contacto con ese bebé, que lo puedan tocar, que lo puedan acariciar, que puedan estar presentes, que los puedan tener en contacto piel a piel, que le hablen, que estén presentes en el cuidado. Esto que hablábamos del contacto piel a piel, que sean partícipes de las decisiones que tomamos en relación a ese bebé. Las familias deberían saber cuáles son las conductas que se van a tener con ese bebé a mediano y a largo plazo, ¿sí? Y un poco esto que veníamos hablando, ya lo hablamos bastante, las condiciones adversas que tenga ese recién nacido a nivel intrauterino va a generar condicionamiento de su desarrollo cerebral. Por lo tanto, a medida que nosotros perpetuamos acciones, vamos a generar alteraciones en su sistema nervioso central, que se va a manifestar a través de las conductas que ya estuvimos hablando, ¿sí? Bueno, no sé si a alguien más se le cortó el Zoom, pero... Y bueno, las estrategias a modo de resumen son estas. Ajustar el exposicionamiento la exposición a la luz, ajustar la exposición al sonido, postura y manipulación que lo habíamos visto, participación activa de la familia, y responsabilidad del equipo en la participación de la familia a esos recién nacidos, ¿sí? Les voy a mostrar un videíto que es muy cortito, que para mí es un videíto sentimental, para que se angustien un poco, capaz no, pero está, que es, bueno, nada, se los pongo. Día tras día, el mismo pasillo, los mismos pasos, el mismo armario, los mismos gestos, todos los días, cada uno de los 86 días que tiene nuestro hijo Álvaro. El 13 de julio de 2016 nació en el Hospital Vall d'Hebron con 25 semanas de gestación y un peso de 650 gramos. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, nuestros deseos y mi dolor, pero no pude seguir más tiempo dentro de mí. Los primeros días no entendíamos nada. Teníamos miedo, lloramos. Las primeras noches fueron muy largas. Te despiertas de golpe. Te enfadas. Te convences de que todo irá bien. Porque todo irá bien, ¿verdad? Y cuando llega la mañana tienes que seguir adelante.
por Álvaro y también por su hermana Alejandra, que quiere estar contigo y no te encuentra. Pasan los días, el segundo, el tercero. Uno más, otro más. Aprendes a estar con él y aprendes a irte. Día a día vas conociendo a tu hijo. Ves un pequeño guerrero luchando con fuerza, más de lo que nadie podría imaginar. Él te indica que le sientas bien, pero que necesita más tiempo. Claro que te lo vamos a dar, todo el tiempo que necesites. Que necesita oxígeno, análisis, transfusiones. A médicos y enfermeras que lo cuidan en todo momento y que los llevará siempre en su corazón. Pero que también nos necesita a nosotros. Nuestra piel, nuestro olor, nuestra respiración. Y cuanto más, mejor. Un día, el otro, y el otro. Y 90, y 91. Y hasta que tú nos lo digas, seguiremos aquí, contigo. Bueno, quería que lloraran. Alguien me preguntó, para mí, yo amo este video, lo pongo en todas las clases de neurodesarrollo, porque para mí es como un resumen de muchas cosas que transita la familia, y que muchas veces desde nuestro rol nos perdemos, y además Susan, era la función, me gusta que la gente llore. No, es un video como muy significativo de la situación de que los padres viven, y además tiene un montón de imágenes que están relacionadas con el control para el neurodesarrollo, de la contención, nidos, estructura, el servicio, cómo la familia interactúa. Es un video como que yo, la verdad, lo quiero mucho. Bueno, a GR, que no sé cómo se llama, ¿quién es? No, era GR. ¿Sabes? Bueno, me pregunta una primera pregunta que dice, Gaby, ahí va. Gaby, perdón, pero no sabía quién eras. El uso de los padres de guantes, no hay ninguna evidencia de que, a ver, supongo yo que el objetivo es de darle guantes a los padres, es para disminuir las infecciones que los padres pudieran tener. No existe evidencia alguna de que los padres sean promotores de infecciones en relación a los recién nacidos. De hecho, todo lo contrario, nosotros cuando le fomentamos el contacto con la familia piel a piel, o el contacto con la ropa de la madre, con las manos de la madre, le promovemos una microbiota y una transferencia bacteriana positiva que fortalece el sistema inmunitario del recién nacido. Por lo tanto, a no ser que la madre tenga una infección cutánea, no sé, un estafilo, algo, la madre, el padre, el familiar, tenga algo que tenga un riesgo, no hay evidencia de que los guantes disminuyan absolutamente nada. Los únicos que tenemos que usar guantes somos el equipo de salud, que somos casi los únicos que generamos infecciones asociadas al cuidado. Los padres, no hay evidencia alguna, incluso en una práctica que nosotros tenemos muy instalada en los servicios, que los padres usen túnica. O sea, tampoco existe evidencia de que eso disminuya infecciones asociadas, o que los padres promuevan infecciones trayendo ropa de su casa. A veces hay circunstancias muy particulares con familias que no tienen recursos, que baño, etcétera. Bueno, puede haber alguna circunstancia muy particular, pero no existe evidencia de que las barreras de protección, tales como guantes o sobretúnicas, disminuyan las infecciones o sirvan para algo. Primera pregunta. La segunda dice, en relación a la succión no nutritiva, me pasó con un bebé aislado de contacto y el uso de guantes a los bebés. A veces les ponen aislamiento de contacto a los padres, y en realidad no sé en qué circunstancias podríamos promover porque el aislamiento de contacto es para el servicio, para evitar las infecciones cruzadas. Entonces nosotros nos tenemos que proteger para no evitar generar infecciones cruzadas. La familia entra y ve a su único hijo, se lava las manos y está solamente con su hijo. Entonces, el uso de medidas de protección de aislamiento, siempre
tenemos una línea de trabajo que es un comité de infecciones, y si el comité de infecciones nos da una indicación de un aislamiento, respetémoslo, porque existen líneas de cuidado que hay que mantener, no es porque a mí se me ocurre no ponerle, pero también tengamos la capacidad de reflexión en relación a cuál es el objetivo de las medidas de aislamiento, y es evitar las infecciones cruzadas, o evitar la contaminación cruzada, transferencia de... Si el servicio para un aislamiento de contacto lo solicita, bueno, será una excepción, pero no es una regla que hay que instalar, no, bajo ningún concepto. Después lo segundo que me pregunta Gaby es, para las punciones dijiste que la sucrosa no es la solución. A ver, nosotros le podemos dar sucrosa a un bebé para puncionarlo. Por ejemplo, para la extracción de sangre de talón, algunas extracciones, toda la succión no nutritiva disminuye el dolor. Lo que yo quiero decir es que tiene sus limitaciones. Si yo voy a poner un percutáneo, por más succión no nutritiva que yo le dé al bebé, el bebé va a pasar dolor, va a estar dolorido, es un procedimiento que le genera mucho dolor. Lo podemos utilizar porque es una estrategia muy eficiente para disminuir el dolor, lo que para algunos procedimientos no es suficiente, no está pautada la recomendación de analgesia no farmacológica para evitar el dolor en la colocación de un acceso vascular percutáneo, por ejemplo. Pero sí lo podemos utilizar para otro montón, para puncionar a los bebés en algunas circunstancias. Por ejemplo, si tenemos que sacar un hemoglucotest, si tenemos que hacer la pesquisa, si vamos a sacar sangre por una extracción con un acceso vascular muy finito, contacto piel a piel, succión no nutritiva, podemos sacarle sangre al bebé en contacto piel a piel con su mamá, tomando teta con su mamá. Es un esfuerzo que el funcionario tiene que hacer, pero no está contraindicado en ningún servicio. Incluso en el alojamiento conjunto, cuando le vamos a hacer la pesquisa a ese bebé, tengamos la precaución de ponerlo en contacto piel a piel con su madre, succión de pecho materno. Van a ver que los bebés no lloran cuando les hacemos un procedimiento que es súper doloroso. Entonces, es necesario que tengamos presente estos cuidados que son como, que no tienen ninguna contraindicación y están muy promovidos para disminuir el dolor en los bebés. ¿A quién le gusta que lo puncionen, que lo pinchen? Es una experiencia que ni a uno como adulto le genera satisfacción, a no ser que alguien disfrute de las punciones, pero te sentís mal, te pones ansioso, taquicárdico, como te van a sacar, te querés ir de ese lugar, la pasás mal. Imagínense a los bebés que los pinchamos de repente, no sé, 50 veces en su estancia de internación. Otra pregunta que me hace, o sea, lo que quiero dejar claro es que la analgesia no farmacológica se puede usar en todas las circunstancias, solamente que en algunas no es tan suficiente para el procedimiento que le vamos a realizar al bebé. Aparte de la contención hay otro cuidado, bueno, todos estos que hablamos de alinear, de promover la línea media, de generar posicionamiento adecuado, la utilización de chupete, la pausa a través de la cual nosotros realizamos los controles, vemos que el bebé se desestabilizó, paramos, lo estabilizamos, lo contenemos, línea media, chupete, se estabiliza y seguimos con los cuidados. Y la otra pregunta me dice, siendo prematuro, ¿se aconseja un determinado peso para el agarre o el contacto piel a piel? No. El único requerimiento que es necesario para realizar contacto piel a piel es que el bebé no esté hemodinámicamente inestable, que yo lo mueva y el bebé, o sea, cuando el bebé está muy grave y con su hemodinamia muy inestable, a veces no lo podemos ni mover para hacerle nada. Entonces, cuando el bebé está inestable hemodinámicamente, no lo vamos a poder mover ni poner en contacto piel a piel. Pero si el bebé está ventilado, incluso puede estar ventilado en alta frecuencia y estar estable, cuando el bebé está estable y lo podemos manipular y poner en contacto piel a piel, lo ponemos en contacto piel a piel lo más precoz que sea posible. Si pesa 550 gramos y está en CPAP, por ejemplo, va a contacto piel a piel con su madre. Si está ventilado y pesa 800 gramos y está estable y lo puedo mover, va a contacto piel a piel con su madre. Requiere que el equipo de salud acompañe ese proceso.
esté ahí, esté cerca, evalúe que el bebé esté en condiciones. Hay que tomar el cuidado durante esa situación de forma activa, ¿sí? Bueno, Laura cuenta que ella estuvo en CTI con sus bebés y le agradece mucho a sus compañeros. Susan que lloró. Bueno, eso. Después Gaby también me pone, el tema de la ropa de la calle es un tema, porque las personas fuman, les queda el olor, usan perfume, vienen en el ómnibus, etc. Por ese lado lo veo, lo veo necesario el uso de túnica, por ejemplo. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero no existe evidencia que nada de estas cosas sean justificadoras de la utilización de túnica. Que disminuya nada, o sea, que no disminuye el uso de túnicas para prevenir infecciones asociadas. Las usamos en nuestros servicios, las tenemos muy instaladas, nos da cierta seguridad, pero ni siquiera es una túnica impermeable que evite totalmente el pasaje de X. O sea, las usamos, las tenemos en el servicio muy instaladas, pero la evidencia de su uso no existe recomendación, ¿sí? La teta analgesia, es verdad. No pasa nada, estamos para preguntar. Si no preguntan, no entendieron nada, me parece. Educación a la madre y mucho lavado de manos. Nunca tan de acuerdo con alguien. En las infecciones asociadas, si alguien me dice que en algún momento histórico de su carrera dentro de un CTI neonatal recuerda una infección generada por un papá, que me lo diga ahora, o calle para siempre. Las infecciones en las unidades de cuidados neonatales siempre son por gérmenes, el 99% son por infecciones de gérmenes resistentes o relacionados con la piel, con procedimientos invasivos. No hay evidencia de que las túnicas sirvan para algo. De hecho, en lugares muy pobres de Latinoamérica no usan túnica y están en situaciones iguales a las nuestras, y los padres están ahí en maternidades públicas, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que tienen situaciones de pobreza y de dificultades tanto o más como que nosotros. Entran los padres, los hermanos, los abuelos, están ahí. Si alguna vez leen algo de la maternidad Sardá, que es la promotora de las maternidades seguras centradas en la familia, que hemos hablado varias veces, ellos tienen una maternidad 100% abierta, vienen los hermanos, les voy a buscar un videito muy lindo para que vean. Las infecciones son generadas por el personal de salud y por la vulnerabilidad que tienen esos bebés prematuros. El personal tampoco necesita usar túnica. Las túnicas no disminuyen las infecciones porque no nos ponemos túnicas en las manos. Y nosotros infectamos a los bebés a través de las manos. El lavado de manos es la principal estrategia para disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En principio, ¿no? La asepsia, la adecuada, el manejo adecuado de los accesos vasculares, el manejo adecuado de la vía aérea, el manejo adecuado de todos los procesos, las invasiones que tengan los bebés. Dice Silvana que hay excepciones claramente, pero la mayoría va a hacer lo necesario para no perjudicar a sus bebés, sin duda. Gracias. Alguien que apoya mi versión. Bueno, chiquilines, tampoco se amotinen. Si el servicio, otra de las cosas que yo les dije es, los servicios tienen un determinado funcionamiento. Nosotros nos tenemos que adaptar al funcionamiento. Yo trabajo en una unidad donde se usan túnicas. No es que tengamos que salir a pelearlos por la antitúnica, porque hay otro montón de cosas que tenemos que mejorar antes que la túnica, que es un detalle mínimamente. O sea, la túnica es una cosa en donde ponemos energías innecesarias. Tenemos otro montón de cosas que hablar o cuidar en relación. ¿Yo dije prohibido? No, prohibido no. Tenemos otro montón de cosas en las que tenemos que trabajar en relación al cuidado de los bebés, como el lavado de manos, como se amotinan todas por la túnica. Todo lo que hablamos hoy, lo único que les quedó fue que tenemos que usar túnica o no tenemos que usar túnica. Me quiero morir. Aparte te cuento, Soledad, tenemos las recomendaciones del Comité de Infecciones, que es lo que respalda siempre a cada servicio.
Y las Es lo que les áreas digo. de cuidados intensivos, en este caso está neonatal y pediátrico, mientras el paciente cuente con dispositivos invasivos, se va a usar túnica. Es la recomendación del comité. Es En el está área de perfecto. neonatología, de cuidados moderados, Hay que de seguir, nivel intermedio, ahí no es necesario, pero en hay intensivos que seguir las recomendaciones del comité de infecciones, como yo les dije. Si el comité de infecciones aísla a un paciente y dice que todo el mundo tiene que usar túnica y guantes, hay que usar. Les voy a dejar evidencia disponible que en realidad no es que esté bien ni que esté mal, me parece que tenemos que poner el foco en otro montón de cosas que hay que mejorar en el cuidado del paciente, más que en la túnica, que es un insumo que mal no le va a hacer a nadie, o sea, podrá no generar diferencias, pero mal no va a perjudicar a nadie la túnica, a nadie va a agarrar a golpes, ni va a dejar atado a una silla para que trabaje de más. El punto es que tenemos otro Genera montón de cosas. gasto. Genera gasto del servicio, pero más allá, eso tampoco nos involucra. El punto es que tenemos es mucho más importante, por ejemplo, que nos lavemos las manos como hay que lavarse las manos, que es la principal dificultad que tenemos en los servicios. La gente no se lava las manos de forma adecuada. Por más que digan que todos nos lavamos las manos y yo diga que me lavo las manos perfecto, no, mentira. Hay un montón de fallas y falencias en el lavado de manos, que es la principal estrategia para disminuir las infecciones. Yo creo el que uso de los anillos, de las pulseras, todo. Los anillos, las pulseras, los De esmaltes entrar con de las camperas dentro de la incubadora, un montón de las cosas. camperas, todo. Por ejemplo, si la túnica genera una estrategia que hace que yo me tenga que lavar las manos, porque me tengo que sacar la campera, y me tengo que poner la túnica, bueno, al fin y al cabo, por consecuencia, genera un beneficio. Dejen de pasa en el proteger la verano? túnica, me ¿Qué quiero pasa morir. en el ¿Cómo verano? llegamos a este lugar? Tiene calor. La túnica en el verano es buena, porque da calor y es como si estuviéramos en un sauna y nos permite adelgazar. Así que déjense de pavadas. Nos adelgaza la túnica. Así que todo lo bueno. Todo lo bueno de la túnica. Sole, yo Tardísimo. no quiero volver a recordar que mi reloj, aunque esté unos minutos adelantado, Nora les mandó un documento, que es un documento que tiene unas estrategias, unas líneas, unas cuestiones que les voy a pedir que armen sus propios grupos, sus propios contextos de trabajo, y la próxima semana vamos a hablar al principio de la clase. Creo que al principio les dice que tienen que escribir del 0 al 3, donde 3 están 100% de acuerdo con la frase que dice, y 0 nada de acuerdo con esa frase, y pónganle al lado de cada, yo lo pongo en la plataforma igual, para que todos vean la consigna. ¿Para qué sí? Capaz puedo la comparto. Así les explico ahora cómo hay que hacerlo, y la semana que viene, al principio de la clase, ay, ¿yo estaba compartiendo o no? no estabas compartiendo. Está. Entonces, este es, uy, espera, porque me quedó la presentación de PowerPoint atrás y no puedo expandirlo. Ahora sí. Este es un Word que tiene distintas áreas: participación de los padres, cama y posicionamiento, luminosidad y sonido. Entonces, al lado de cada una de estas afirmaciones, ustedes tienen que poner un número del 0 al 3, donde el 0 es nada. Por ejemplo, los padres son reconocidos como esenciales para el cuidado de sus hijos. Si ustedes creen que esa frase en su servicio es 100%, le ponen 3. Si ustedes creen que más o menos le ponen, no, es del 1 al 2, del 0 al 2. Le pongo del 1 al 3. Si ustedes creen que esa frase más o menos le ponen 2, y si ustedes creen que esa frase nada, le ponen 0. ¿Sí? Así con cada una de las afirmaciones de todas estas listas. Y la semana que viene, a principio de la actividad, hacemos una puesta a punto. Y vemos cómo les fue. O qué opinan de cada una de esas afirmaciones relacionadas con el cuidado centrado en la familia. Bueno, Susan dice que se está quedando sin manos. Ahí también está vinculado el tema de con qué jabón, porque hay veces que
hay veces que el jabón se compra institucionalmente o se compra a nivel central y no se considera esto de las áreas críticas la alta frecuencia del lavado de manos. Y ahí hay que poner, claro, crema hidratante, o incluso algún tipo de jabón diferenciado, capaz que, bueno, eso hay que negociarlo, cada servicio es diferente y cada estrategia puede ser individualizado al servicio, pero sí es clave que si hay un detergente que destroza las manos, la gente se va a lavar menos, porque obviamente te lavas un día y las tenés destrozadas, 2 días, 3 días. A ver, llega un momento que decís, bueno, no me lavo las manos y me pongo más alcohol gel o yo qué sé. Pero bueno, es la realidad del país en vías de desarrollo. Exacto. No sé, Lu, si quieres agregar algo más. No, el tema de ese resumencito que hizo Sole, de una de las herramientas, y después capaz que les subimos otras que están buenas como para autoevaluarse en buenas prácticas de neurodesarrollo y bueno, y empezar con pequeños cambios que, como decía Soledad, no se necesita presupuesto, sino que es más actitudinal y más de la cultura del servicio y de algunas clases y de algunas prácticas, como a veces más costumbres que otra cosa. Nada más. Bueno, en vista de que no nos dio el tiempo para seguir, nos encontramos la clase que viene, que nos toca, creo que nutrición enteral y parenteral del recién nacido, Sí. prematuro, crítico, y empezamos con la actividad. Así que háganla. Y Bueno, súbanla. súbanla. Un beso para todos, muchas gracias por su participación. Beso. Gracias, chiquilinas. Gracias por conectarse a todos. Chao, gracias. Lo esperamos para el próximo jueves. Difundan con los compañeros, así somos más los que estamos conectados.